nosotros somos Mateo y Canela y hoy vamos a hablar sobre cómo preparar la receta del pastel Chabela. Ya, los ingredientes para preparar el pastel Chabela son huevos, 300 gramos de harina, 150 gramos de azúcar y raspadura de limón. Hasta yo preparar la masa, Mateo, ¿por qué no nos cuentas lo que pasa en el capítulo 1? Bueno, en el capítulo 1 se nos introducen a los personajes de Elena, la cual es la mamá de 3 hijas, las cuales son Rosaura, Gertrudis y Tita. También, la trama principal del capítulo es que Pedro, amigos de la familia de mamá Elena, le quiere pedir matrimonio a la hija de Elena, Tita, pero Tita no acepta el matrimonio, ya que ellos tenían la costumbre de que las hijas menores solo puedan para cuidar a la mamá y solo sean para cuidar a la mamá. Entonces Pedro, para poder acercarse a Tita, que era la hija menor, le propone matrimonio a la hermana de Tita, la cual es Rosaura. Al haber esto, tienen una discusión el papá de Pedro, el cual es don Pascual, diciéndole que por qué se va a casar con Rosaura si le juró amor eterno a Tita. Y este le responde que es que así es la única forma en la cual puede estar cerca de Tita. A su vez, mamá Elena y Tita tienen una discusión, ya que Tita está desobedeciendo a su mamá y está en un acto de rebeldía, no como sus otras hijas que le obedecen siempre. Esta pelea causa que mamá Elena no le hable a Tita por una semana y Tita se queda sorprendida con la reacción de su madre. Al cabo del transcurso de la semana que no le habló, su mamá vuelve a comunicarse, ya que en un día de que las 3 hijas estaban cosiendo vestidos, ve que mamá Elena ve que el mejor vestido es el de Tita. Entonces mamá Elena nota que no está hilvanado el vestido y le hace descoser todo el vestido y volver a coserlo, y así es como la comunicación vuelve a surgir entre mamá Elena y Tita. Después de esto, ella recuerda, mientras está en su cama, en la noche ella no podía dormir, y mientras no podía dormir ella recuerda la primera vez que conoció a Pedro, que fue en la noche, en la cena, en una cena de Navidad, en la cual ella ve por primera vez a Pedro y los dos se quedan enamorados uno del otro. Y a su vez, para poder olvidar a Pedro, Tita toma un poco de alcohol, y es un invitado de la fiesta que se llama Paquita lo nota, y para poder olvidar a Pedro, lo que hace Rosaura es tratar de explicarle a Paquita convencerla de que ella no ha tomado, y así pudo olvidar un rato a Pedro, hasta que llega su mamá. Su mamá manda a ver unos bocadillos para la cena, y estos bocadillos, Pedro se ofrece a ayudar a Tita, y Tita en ese momento queda nerviosa, para que después Pedro, mientras le está ayudando a Tita, le declare su amor, y
y le declara su amor y que se propongan y le propone casarse a ella. Y aunque Tita diga que sí, ella dice que no va a poder, o sea, que no se va a poder porque ella respeta a su hermana y que su amor no va a poder ser. Mientras ella, ella luego en la noche, después de esa fiesta, se pone a tejer, se siente vacía su barriga y está haciendo mucho frío. En lo que ella le dejaron preparado un pastel de Navidad, el cual se come y empieza a tejer una colcha. Cuando acaba de tejer la colcha, se acobija con esta colcha, pero sigue sintiendo frío y ese frío lo va a seguir sintiendo por muchas noches. Canela, entonces cuéntanos lo que has hecho con la masa. Listo, hasta ahora he batido todos los ingredientes y ahora lo que toca es poner en un bowl con harina y mantequilla para poder meter al horno y de ahí continuar con los siguientes pasos. Mientras mi compañero Mateo me ayuda a hacer el fondant para poder decorar el pastel que ya fue metido al horno, lo siguiente sería hablar un poco más acerca de lo que sucede pero ya en el capítulo 2. En el capítulo 2 habla sobre cómo mamá Elena se enoja con Tita por no haber asistido cuando Pedro le pide la mano a su hermana Rosaura. Mamá Elena le pidió y le dijo a Tita que tenía que estar allí para cuando Pedro le pidiese la mano a Rosaura. Sin embargo, Tita no fue y al culminarse eso, su madre regresa a la casa y le encuentra a Tita realizando los labores en la cocina con Chencha. En cuanto a eso, mamá Elena le dice a Tita que ya que le gusta pasar mucho en la cocina y por no haber asistido cuando Pedro le pidió la mano a su hermana, su castigo fue realizar todo el banquete para la boda de su hermana. Entre ellos existen varios platitos y el principal es el pastel de bodas, el cual ya hemos estado preparando. Mientras mamá Elena le dice a Tita que tiene que hacer el banquete para su hermana, luego de eso sucede que todas se encuentran en el salón y cuando estaban en la sala juntas, Rosaura, su hermana, Tita y mamá Elena comienzan a hablar sobre los últimos retoques para los vestidos, para el vestido de novia de Rosaura. Mientras, luego de eso, cuando mamá Elena le pide que haga el banquete para la boda de Rosaura, Tita y Nacha se encuentran en la cocina. Cuando ellas se encontraban en la cocina, mamá Elena y sus otras dos hijas se encontraban en la sala arreglando y dándole los últimos retoques para el vestido de novias. En ese instante, cuando iban a preparar los huevos para las 180 personas para el pastel de bodas, Nacha toma un huevo y Tita no le deja, ya que según ella había ahí un pollito. Por ello mamá Elena se enoja con Tita y le dice que deje de hacer sus bromas porque ya no está para eso. Entonces le sugiere que simplemente deje de hacer esas bromas y por ello es que su confianza se rompe cada vez más. Luego de ello, Tita para este pastel necesita poner el relleno, el cual va en el medio. Para ello se necesita duraznos y también necesitamos azúcar. Para ello Tita necesita muchos duraznos para poder ponerlos en la mitad y
al ver que no tenía demasiados, va al huerto y al regresar se encuentra con Pedro. Como Tita no tenía una canasta para ponerlos todos allí, con su falda los retiene y se levanta. Al llegar a la cocina se encuentra con Pedro y se le habían caído algunos duraznos y por ello Pedro le ayuda, y al levantarse para entregarle los duraznos se da cuenta se encuentra con las piernas de Tita, y al Tita, para tratar de cubrirse, bota todos los duraznos. Entonces se disculpa con Pedro y Pedro, muy nervioso, sale corriendo y Tita simplemente con los duraznos continuó revisando el centro que necesitaba para el postre. Después de esto vamos a necesitar hacer el relleno. Sin embargo, al Tita casi acabar una noche antes con el postre con Nacha, mamá Elena en la noche les deja para que acaben el postre. Cuando mamá Elena se va, Nacha le dice a Tita que ya llore y que se desahogue, que ya no está nadie que le impida hacerlo. Entonces por ello Tita comienza a llorar y sus lágrimas comienzan a caer en la masa que estaba preparando y terminando de acabar para el pastel. Cuando sucede esto, Nacha le dice que deje de llorar sobre la masa y que se vaya a descansar, que ella ya acaba con lo último que falta para el postre. Tita, muy desconcertada, simplemente le dice que muchas gracias y sale. Cuando Nacha estaba terminando con el postre, prueba la masa y se da cuenta, prueba la masa para saber si es que con las lágrimas de Tita no ha sido alterada. Después de ello, simplemente al siguiente día ya se da la boda y Tita no quería ir a la boda de su hermana, ya que iba a ser muy incómodo porque todos en el pueblo sabían lo que ocurría con Pedro y Tita. Entonces, al entrar en la iglesia, las personas comienzan a hablar sobre ellos y sobre cómo su hermana se había casado con el hombre a quien ella amaba. Por eso, al acabarse la boda, fueron a la cena y al estar en el banquete con toda la familia, Pedro se acerca a Tita y Tita le dice que qué bueno que ya haya cumplido con todo lo que él había querido y con la boda que había soñado. Y Pedro le responde que sí, que había soñado con esa boda, pero no con Rosaura, sino con Tita, para estar cerca de ella, mucho más cerca de ella, ya que no podían casarse. Después de ello, mamá Elena les ve hablando y Pedro se va. Entonces mamá Elena le habla a Tita y le advierte que no va a poder volver a estar con Pedro porque no era decente, ya que estaba él casado con su hermana. Entonces, después de ello, van al banquete y comen, y al final se les da un postre, el cual es este pastel Chabela, en el cual Pedro y todos los invitados comen una gran porción de postre. Al ellos comer sobre este postre, comen y surgen algunos efectos. En ellos, el primer efecto fue llorar, el segundo efecto fue sentirse muy mal y este les causó vómito, ya que las lágrimas de Tita habían hecho varios efectos, los cuales les causaron a todos los invitados, teniendo una gran pena sobre el amor que nunca pudieron tener. Entonces, a ellos simplemente al primer bocado les causa estos síntomas y todos corren a los baños, al río y a cualquier lugar desocupado para poder vomitar o simplemente ahogarse en sus penas. Al culminar esto, Rosaura, para no manchar su vestido,
no sabía qué hacer, sin embargo, su vestido fue manchado ya que vomitó y sus penas estuvieron, con ello vomitó con sus penas. Después de esto, todos los invitados se sintieron muy mal y Rosaura estaba muy enfadada con Tita ya que su boda había sido arruinada gracias al pastel que había causado varios efectos. Después de esto, Pedro y Rosaura, en la noche, Pedro y Rosaura se sentían muy mal ya que era una grave infección. Con esta infección, Pedro y Rosaura no podían tener otro tipo de relaciones y su noche de bodas había sido arruinada. Por ello es que Pedro le dice a Rosaura que mejor se den un tiempo y después de ello podrán continuar con su noche de bodas. A Rosaura le parece bien ya que no se sentía como normalmente estaba, y por ello es que después de varios meses Rosaura tuvo que pedirle a Pedro que tuvieran otro tipo ya de relaciones porque Pedro no estaba contento y no quería hacerlo. Entonces Rosaura tuvo que pedirle a Pedro. Cuando Rosaura le pide a Pedro, después de varios meses, Pedro le dice y acepta, entonces tuvieron otro tipo de relaciones. Después de eso, en la mañana siguiente, mamá Elena le dice a Tita y le habla sobre cómo pudo haberle arruinado la boda a su hermana. En cuanto le estaba hablando, Tita simplemente la miraba y le paró diciéndole que su cocinera, Nacha, estaba muerta y ellas la encontraron con una foto de su amor, el cual no pudo haber, nunca termina. Entonces por ello la encontraron acostada en el suelo con una foto de aquel hombre y varias velas alrededor. Eso es lo que sucede al final del capítulo 2 en Como agua para chocolate. Mientras tanto, Mateo, explícanos qué has hecho. Bueno, ahora he preparado el fondant. Tenemos que esperar a que se seque y para que poder estirarlo y poder cubrirlo sobre el pastel Chabel. También para el relleno lo que se necesita son duraznos. Lo que se va a hacer es abrir el pastel, colocar el relleno de duraznos, cerrarlo y luego, si se desea, se puede cubrir con fondant. En esta obra estos duraznos se llaman chabacones y es prácticamente una miel de chabacones que Tita usa para poner en el centro del pastel. Han pasado después de esto 45 minutos y el pastel ya está listo. Después de esto vamos a proseguir para poder hacer el relleno. Entonces ahora vamos a preparar el relleno. Lo que vamos a hacer va a ser cortar los duraznos en cuadros, luego se va a abrir el pastel y vamos a colocar dentro del pastel el durazno. Entonces ahora vamos a proceder a cortar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a proceder a cortar el pastel por la mitad para poder colocarle el relleno de duraznos previamente cortados. En el centro, después de haber cortado el pastel, tenemos que colocar los duraznos. Después de haber puesto todos los duraznos en el centro, lo que se hace es cerrar el pastel. Y si se desea podemos poner el fondant y si no, simplemente puede quedar así.